Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a otra conferencia más del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy pues vamos a estar estudiando un tema bastante interesante, como pueden ver aquí. Vamos a estar pues estudiando la conferencia número 15, titulada Ego, Personalidad y Esencia. El objetivo de esta conferencia es que nosotros aprendamos qué es realmente el ego, qué es realmente la personalidad y qué es la esencia o la conciencia. Y que nosotros también pues aprendamos a diferenciar cuándo está actuando el ego, cuándo actúa la personalidad y cuándo realmente está actuando nuestra conciencia. De esa manera pues vamos a poder observar, a distinguir cada uno de nuestros actos, vamos a aprender a conscientemente regular nuestra personalidad y también pues a eliminar los defectos psicológicos que se quieran manifestar, que quieran actuar a través de nosotros. Y de esa manera pues que sea siempre la conciencia que todo lo hace equilibrado, que todo lo hace perfecto, la que actúe. En primer lugar, vamos a estar aprendiendo que existen tres tipos de actos, ¿sí? de acciones. Están los actos del ego, están los accidentes y están los actos conscientes. Entonces, los actos del ego son cuando nosotros dejamos que nuestros defectos psicológicos, como ya les decía hace un momentico, se manifiesten. Nosotros sentimos un deseo, ¿sí? Ese deseo pues sube a la mente, ahí llegan todas las justificaciones, ahí llegan las planeaciones, las proyecciones, la imaginación mecánica en torno a cómo nosotros pues vamos a dejar manifestar a ese defecto psicológico y ya luego entonces nosotros ahí nos ponemos en acción para satisfacer ese deseo. Esos son los actos del ego, ¿sí? También pues hay que tomar en cuenta que dentro de los actos del ego, claro está, vienen las recurrencias. Recuerden que las recurrencias son unas escenas donde nuestros egos tienen que entrar en acción y pues son recurrencias por acciones que nosotros llevamos a cabo en vidas pasadas donde precisamente dejamos manifestar a nuestros defectos psicológicos. ¿Qué es un accidente? Un accidente es algo que pasa que no está dentro de nuestra línea de destino. Recordemos que cuando nosotros desencarnamos y se nos hacen los juicios, pues allí se hace el diseño electropsíquico de la personalidad, allí se decide el karma o el dharma que nosotros vamos a tener, allí por ejemplo se decide dónde vamos a nacer, quiénes van a ser nuestros padres. El diseño electropsíquico de la personalidad es precisamente para que nosotros desarrollemos cierto tipo de personalidad con cierto tipo de defectos psicológicos y de esa manera pues se puedan dar las recurrencias que a nosotros nos tocan, ¿sí? Entonces ya realmente nuestro destino pues está escrito. Pero ¿qué pasa? Que pues por nosotros estar en ese estado de dormidos, de inconsciencia, pues podemos generar accidentes, podemos generar que pasen cosas que realmente no tenían por qué pasarnos en esta existencia, ¿sí? Y lo peor de todo eso es que eso que pasó, que no tenía por qué pasarnos en esta existencia, pues desde ahora para adelante se va a convertir en una recurrencia. Y esto quiere decir que en otras existencias pues sí va a seguir pasando, ¿sí? Entonces una persona, por ejemplo, en su línea de destino no estaba que pasando, o sea, no estaba que tuviera un accidente de tránsito, digámoslo así. ¿Sí? Pero la persona ahora, porque está con este yo del celular ahí dejándose manipular para arriba y para abajo con el teléfono, como vemos a muchas personas o como lo hacemos muchos de nosotros, porque todos tenemos ese defecto bastante desarrollado. Es un defecto nuevo, pero bastante que lo hemos alimentado en estos últimos tiempos. Entonces voy ahí yo con mi teléfono, cruzo la calle sin mirar hacia un lado, sin mirar hacia el otro, viene un vehículo y me atropella, ¿sí? Eso no estaba en mi línea del destino, eso fue un accidente. Existe también la ley pues de accidentes, ¿sí? Bueno, luego de que pues eso me pasa, en una próxima existencia, obviamente, ya eso se va a haber convertido en una recurrencia. Entonces ya mis yoes distraídos, mis yoes del teléfono, de la tecnología y ese tipo de cosas, pues se van a manifestar, recuerden, se van a manifestar en ese mismo tiempo, a esa misma edad, bajo circunstancias similares, para que este suceso entonces se vuelva a repetir.
Ya hoy en día realmente todos estamos como que muy avanzados en torno a las existencias que tenemos. Entonces es muy poquito lo que pasa en nuestras vidas que realmente sean pues accidentes, sean cosas que no estén pautadas en nuestro destino. Muy poquito, la verdad, ¿sí? Pero pueden pasar. Y también se debe a ese estado de dormidos y de inconsciencia en el cual pues nosotros estamos ahí dejando que se manifiesten nuestros yoes. Y pues están los actos conscientes. En esos actos conscientes pues obviamente actúa la conciencia. Y como les decía, la conciencia todo lo que hace, lo hace en equilibrio, todo lo que hace, lo hace perfecto. Dejar actuar la conciencia no nos va a traer a nosotros repercusiones negativas, no nos va a traer a nosotros karmas, no va a permitir que se generen accidentes, ni tampoco va a permitir que se den, ¿sí? O se generen nuevas recurrencias. De ahí a que nosotros obviamente pues lleguemos a ese estado en el cual sea la conciencia la que se manifieste siempre, ¿sí? Bien, vamos entonces a comenzar a explicar qué es el ego. El ego, pues hoy se le conoce como ego, sí, pero en otros tiempos, en otras culturas, y bueno, todavía hoy en día se le conoce por diferentes nombres, pero estamos hablando de la misma cosa, de la causa de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, de la causa de nuestros errores, ¿sí? Pero hay diferentes nombres. Se le conoce como yoes, porque siempre el ego se presenta pues en primera persona como agregados psicológicos, como defectos psicológicos, errores, deseos, tentaciones. En Egipto, por ejemplo, se les conocía como los demonios rojos de Seth. También se le conoce como pecados, algunas iglesias le dicen pecados. Son también nuestras formas equivocadas de ser. También se le conoce como diablos, se le conoce como conceptos. Bueno, tiene muchísimos nombres. El tema es que el ego es aquello que nosotros no somos realmente, ¿sí? Y pues es aquello que nos lleva a nosotros a actuar de una manera ignorante, nos lleva a nosotros a actuar de maneras equivocadas, haciendo que cometamos toda clase de errores que luego van a tener esa repercusión negativa y nos van a generar karma. Recordemos que el ego tiene atrapada nuestra alma, el ego tiene atrapada nuestra esencia, tiene atrapada toda nuestra sabiduría. Y bueno, también la condiciona, ¿sí? Y pues nos condiciona a nosotros. El ego se manifiesta pues a través de nosotros, utiliza lo que son nuestros centros, cada uno de los centros de la máquina humana, toma la vocería de la máquina humana para al fin y al cabo complacer el deseo que tienen nuestros propios defectos psicológicos que nosotros creemos que somos nosotros, ¿sí? Por eso también lo de llamarse yoes, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver algunas cosas del yo psicológico o de el ego, ¿sí? ¿Cómo se crea un defecto psicológico? ¿De dónde nacen los defectos psicológicos? Lo primero que tenemos que saber es que los defectos psicológicos son creados a través de la energía creadora sexual, en principio. Incluso estos 7 pecados capitales se crearon. Ustedes han escuchado esa historia de cuando el hombre pues fue expulsado del Edén porque la manzana y todo aquello, ¿sí? Cuando el hombre pues probó la fornicación, que allí surgió el deseo, todas las virtudes del alma que se tenían pues entonces también se voltearon, ¿sí? Porque esa energía que pues estaba en ese estado se utilizaba en ese estado de canalización hacia adentro y hacia arriba, entonces ahora sale y pues se envía hacia abajo, es como que se invierte. Y asimismo pues también se invirtieron esas virtudes del alma y quedaron convertidas en los defectos capitales que nosotros conocemos hoy en día, ¿sí? Y eso sucedió pues a través de la fornicación, que es la expulsión de la energía creadora sexual a través de la eyaculación y a través del orgasmo. Ese viene siendo pues el pecado original. A partir de allí se crea lo que son pues los yoes causa,
Y pues esto vienen a suplantar lo que son las virtudes del alma, ¿sí? Esas virtudes, la diligencia, la castidad, la mansedumbre, el altruismo, la templanza, la humildad, la honestidad y así. Quedaron convertidas en la codicia, el orgullo, la gula, la envidia, la ira, la lujuria y la pereza. A partir de allí, por eso se le dice cabeza de legiones, pues comenzaron a surgir todos los defectos psicológicos que hemos nosotros venido pues alimentando hasta ahora, y bueno, también hay defectos psicológicos, como vamos a ver, que son bastante nuevos. Pero también hay que tomar en cuenta que no solamente se fornica a través de lo que es el centro sexual, a través así como de la expulsión de esa energía sexual fuera del cuerpo. A través de cada uno de los centros inferiores nosotros podemos fornicar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si por ejemplo nosotros tenemos una impresión, que es esa información que nosotros recibimos a través de los 5 sentidos, y a esa impresión nosotros le metemos, por ejemplo, energía emocional, comenzamos a sentir en base a esa impresión que recibimos, comenzamos a pensar y a darle mente, bueno, también nosotros le estamos dando energía, y allí pues estamos creando un nuevo defecto psicológico. Les pongo un ejemplo sencillo, cualquiera, ¿sí? Digamos que salió el nuevo teléfono. Yo no lo tengo, se comienza a hablar de ese nuevo teléfono, yo comienzo a escuchar con respecto a ese nuevo teléfono, comienzo a ver ese nuevo teléfono y qué bonito su color y todo, ¿sí? Luego de que yo recibo esa impresión, lo ideal sería que yo transformara esa impresión ahora ahí mismo, que yo comenzara a eliminar todo lo que yo estoy escuchando con respecto pues a el teléfono y lo que me está haciendo sentir, las sensaciones que me está haciendo sentir, lo que estoy viendo con respecto al teléfono también que me está haciendo sentir. Lo que comúnmente nosotros hacemos es no transformar esas impresiones, dejarlo pasar, y entonces pasamos a la identificación. Comenzamos a pensar en ello de manera deliberada, comenzamos a meterle ahí emoción, ese deseo de que eso es lo que yo quiero y que eso es lo que yo quiero, y yo pienso y siento lo feliz que entonces voy a hacer cuando ya por fin tenga ese teléfono, ¿sí? Y voilà, ahí acabamos de crear un nuevo defecto psicológico, el yo de el iPhone tal que acaba de salir, ¿sí? Y ese yo, pues como tal, es una persona. Si ustedes lo toman como una persona, piensa de una manera con respecto al teléfono, siente de una manera, tiene pues ciertas sensaciones, actúa de tal o cual manera, ¿sí? Y eso nosotros lo pasamos haciendo todo el día. Recibimos impresiones, no las transformamos y pasamos entonces a la identificación. En ese proceso de identificación, a eso que ha llegado a nuestra mente, comenzamos a darle energía, y pues así nos pasamos nosotros prácticamente todos los días creando más y más defectos psicológicos, ¿sí? También pues hay que tomar muy en cuenta que pues hay cosas con las cuales uno tiene que ser radicales. Por ejemplo, hablábamos la vez pasada de la bebida, de cómo la bebida, las drogas pues nos llevan a revivir yoes muertos, porque contaminan nuestra energía creadora sexual. Y energía creadora sexual contaminada no puede ascender, va a tender a bajar, a salir y a bajar, y obviamente pues caemos en fornicación, y eso genera que se revivan y se creen también más defectos psicológicos. ¿Cómo se rebustecen los defectos psicológicos? Cada vez que nosotros dejamos que se manifiesten. Cada vez que nosotros dejamos que un defecto psicológico use nuestra máquina, pues ahí le estamos dando de nuestra energía, le estamos dando fuego, ¿sí? El defecto psicológico primero aparece como un deseo. Sentimos un deseo de hacer tal o cual cosa, de tocar esto, de tomar aquello, de comprar esto y que lo otro, de decir esto. Bueno, sentimos ahí el deseo. Ese deseo, ese fueguito que uno siente, obviamente si uno no está en autoobservación, si uno no está en vigilia, pues uno simplemente se deja llevar y deja que el defecto psicológico utilice nuestra energía instintiva, utilice nuestra energía emocional, utilice nuestra energía mental, y también que actúe para al fin y al cabo él pues complacerse, ¿sí? Llenarse,
hartarse, por decirlo así, comerse nuestra energía para que se entienda mejor. Entonces ahí pues estamos alimentando el defecto. Nosotros tenemos defectos psicológicos que obviamente son muy gordos y muy grandes. ¿Por qué? Porque los alimentamos bastante. Incluso en el astral nos muestran cómo están esos defectos de gorditos, cómo están ahí de alimentados, ¿sí? Por eso es que cada vez que nosotros se nos quiera manifestar un defecto psicológico, si estamos en autoobservación, si estamos en ese proceso de muerte, pues le vamos quitando a ese defecto la comida. Le vamos quitando la comida, no lo estamos alimentando, pero también estamos eliminando los defectos y liberando la esencia que estos tienen atrapadas, ¿sí? Así, si nosotros nos mantenemos en muerte en marcha, viendo los detallitos de esos defectos que se manifiestan durante el día, pues uno mata de hambre al defecto psicológico. Entonces es bueno tomar en cuenta eso. ¿Cómo se manifiestan los defectos? Bueno, los defectos se manifiestan a través de nuestros centros inferiores. Ellos no pueden utilizar los centros superiores, pero sí se manifiestan a través de nuestros centros inferiores. Entonces nos hacen sentir el deseo, ¿sí? Utilizan nuestro centro emocional para tener esas emociones negativas egoicas que están basadas en el agrado y en el desagrado. Sí, me gusta esto o esto no me gusta. Entonces lo que me gusta, pues yo quiero hacerlo o quiero sentirlo, pero lo que no me gusta, entonces ahí siento miedo y siento rechazo, entonces no. Esos son los defectos psicológicos utilizando pues nuestro centro emocional. Utilizan nuestro centro sexual, claro que sí, nos llevan por ejemplo a la fornicación, también durante el día, aunque uno no se dé cuenta, hay muchas situaciones de índole lujuriosa, incluso aún si uno no las percibe, donde se nos activa el centro sexual. Sí, ustedes se van a dar cuenta a medida que avancen en el proceso de autoobservación. Cada vez que se activa el centro sexual, pues ahí están usando los defectos nuestro centro sexual y alimentándose de esa energía. Utilizan nuestro centro mental. Entonces ahí nos llegan a nosotros muchísimas ideas, planeaciones, recuerdos, futurizaciones, proyecciones, imaginación mecánica, ¿sí? Justificaciones para pues dejar que el defecto psicológico se alimente. Y por último, pues ahí está nuestro centro motriz. Ya ahí nosotros pasamos al acto de mala voluntad, a la acción de ir y hacer aquello que va a alimentar nuestros defectos psicológicos. Y pues sí es muy cierto que en estos momentos los defectos psicológicos tienen totalmente la vocería de nuestro cuerpo físico y sus funciones, porque nosotros también pensamos que somos nosotros que estamos actuando. No nos damos cuenta que este desagrado que yo siento, que esta emoción negativa de furia, de ira, que estos pensamientos que yo estoy recibiendo, estas preocupaciones, pues no son míos, realmente son defectos psicológicos y que a través de eso nos dominan y a través de eso también se alimentan, ¿sí? Todos los defectos psicológicos buscan tener el mando absoluto de la máquina. Y pues vamos a ver incluso que hay personas que en su rasgo de la personalidad hay algo que es como, sí, es como lo que lo define. Y eso es porque hay un defecto psicológico que es como el que más se alimenta y es el que más tiempo pasa pues manejando esta máquina humana, ¿sí? ¿Cuál es su naturaleza? Bueno, los defectos psicológicos son de naturaleza atómica. Lo vamos a encontrar en lo que son pues nuestras primera y segunda dimensión, que realmente son nuestras infradimensiones, porque están por debajo de la tercera dimensión, que es la dimensión del volumen o la dimensión del mundo físico, ¿sí? de los cuerpos físicos. Pero ¿qué pasa? Que los defectos psicológicos suben de nuestras infradimensiones a través de lo que es el centro instintivo, que es donde nosotros encontramos la personalidad, ¿sí? Entonces, nosotros sentimos un deseo, digámosle que cada vez que sentimos el deseo es un defecto psicológico que nos está tocando la puerta. Ya luego uno se va a dar cuenta cómo uno siente esa punzada, ciertamente donde está pues el centro instintivo. Ahora, cuando nosotros le abrimos la puerta a ese defecto psicológico de que ya lo vamos a complacer, pues este defecto psicológico sube hacia lo que es la quinta dimensión y allí pues se apodera de nuestra emoción y de nuestra mente, ¿sí? Y ya pues luego entonces viene lo que es el actuar, viene lo que es la acción, la mala voluntad, apoderarse de lo que es el centro motor, ¿sí? Bueno, cada uno
de nuestros defectos psicológicos tiene su propia personalidad. Vamos a ver en un momentico cómo la personalidad es la forma de ser de nuestros yoes. Por eso vamos a ver que mi ira no actúa de la misma manera que la ira de la otra persona, ¿sí? Y bueno, eso se desarrolla cuando se está pues procesando eso de desarrollar, valga la redundancia, la personalidad. Y cada uno de nuestros defectos psicológicos tiene dentro de sí atrapada una parte de nuestra esencia. La tiene pues ahí atrapada, embotellada, la tiene pues condicionada, ¿sí? Es con el proceso de muerte psicológica que nosotros observamos, nos damos cuenta que tenemos ese defecto psicológico, lo comprendemos, lo enjuiciamos y luego hacemos la petición de muerte a la Madre Divina. Entonces ahí el defecto psicológico, que es como un cascarón vacío, pues se vuelve polvoreda cósmica y se libera esa esencia convertida ya en conciencia porque tiene la sabiduría del defecto psicológico, ¿sí? Bien, existen diversos tipos de yoes o egos, nuevos y viejos. Obviamente hay yoes que son bastante viejos. Tenemos los yoes, los yoes de cabezas y las cabezas de legión, los pecados capitales, como también se le conocen. Y pues, por ejemplo, tenemos la pereza. Se dice que la pereza pues es la madre de todos los vicios. Es un yo que es bastante viejo. Obviamente todos tenemos ese yo. Ese yo tiene muchos detalles que también son muy viejos, como por ejemplo la procrastinación, la desobediencia y así sucesivamente, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Que hoy en día, con las nuevas tecnologías y esta degeneración que va pues en viento en popa, se crean más yoes que pues pertenecen a esa misma denominación, son hijos de esas mismas cabezas de legión y que sirven pues también para alimentarlos. Porque, por ejemplo, yo esos detalles que pertenecen a la pereza, tenemos las redes sociales, tenemos el celular, el yo televidente, el yo conductor, el yo lector, que si los videojuegos, que si el cineasta y así sucesivamente, que son yoes que son bastante jóvenes en comparación con lo que es la pereza, que es el papá de todos ellos. Pero todos esos nuevos yoes son nuevas formas en las cuales nosotros al fin y al cabo terminamos alimentando lo que es nuestra pereza, ¿sí? Es bueno que sepamos que también estos yoes sirven para alimentar muchos yoes que son bastante pesados, que uno incluso hasta por cuestión de personalidad no va a dejar en esta existencia que esos yoes se manifiesten, pero sí están ahí. Por ejemplo, uno tiene el videojuego. El videojuego, aparte de alimentar la pereza, hay muchas cosas que pasan en ese videojuego que alimentan otros yoes, ¿sí? Por ejemplo, en el videojuego, si es un videojuego de matanzas, de persecución, esos videojuegos violentos que se ven hoy en día, pues aparte de la pereza se están alimentando esos yoes, por ejemplo, asesinos, esos yoes homicidas o esos yoes ladrones y así sucesivamente, ¿sí? Porque uno está jugando todo eso, pero en su país psicológico, evidentemente, pues uno está viviendo todo aquello. Y aunque sea simplemente un juego, aún así uno le está dando energía a eso que nosotros estamos viendo ahí y que obviamente nosotros estamos reflejando, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, otra cosa también que tenemos que saber es que el yo evoluciona. Y cuando hablamos de evolución en torno a lo que es la degeneración. ¿Esto qué quiere decir? Y esa degeneración, pues obviamente va a venir con la alimentación misma del yo. ¿Esto qué quiere decir? Que el yo, digámoslo así, cuando nace, cuando uno lo crea, pues es un yo muy, digámosles como que muy sencillo, ¿sí? Pero a medida que va pasando el tiempo, el yo pues quiere más. El yo va a necesitar más degeneración para llegar pues a ese mismo nivel de complacencia. Entonces por eso se empieza con una cosita, pero entonces se termina con una cosota. Se empieza robándose un huevo y termina uno entonces luego robándose un buey. Porque este yo, obviamente, cada vez que uno lo alimenta, luego nos va a pedir más.
¿sí? Nos va a pedir más. Y eso también lo vimos en el tema de las recurrencias, de cómo en una existencia un yo no se había manifestado tan fuerte, pero como se manifestó y se alimentó, pues ya en otra próxima existencia, pues el yo pues ya viene haciendo una cosa que es más perversa, más fuerte que lo que hizo anteriormente. Incluso en esta misma existencia lo vamos a ver. Uno comienza a beber de a traguitos y de a traguitos, pues llega uno a convertirse en un vicioso, ¿sí? Por ejemplo, vemos también una relación de pareja. En esa relación de pareja, pues al principio se manifiesta ese yo mirón, digámosle que todavía no somos pareja, pero se manifiesta ese yo mirón en el cual me gusta esa persona. Luego pues ahí viene el yo conquistador, ya yo busco cómo ir a conquistar a esa persona, ¿sí? Incluso viene ese yo enamorado con todas sus estrategias. Luego viene pues el yo de la relación. Luego en la relación pues se desarrolla muchísimo lo que es la lujuria sexual, donde en un principio pues, va a haber muchísimo fuego en la relación de pareja, muchísimo desenfreno a nivel sexual. Llega un momento en el cual pues ya comienza como que a apagarse esto y la pareja comienza pues a sentir esa desatracción y ese hastío. Entonces ahí queremos meterle más cosas a la relación de pareja porque hay que calentarla un poquito más. Entonces vamos a hacer tales o cuales prácticas infrasexuales, que si sexo oral, que si sexo anal, que si esto, que si lo otro y así sucesivamente, ¿sí? También pues de eso uno se aburre. Entonces ahí se mete ese yo adúltero, ese yo que va pues al prostíbulo y así sucesivamente, ¿sí? Lo triste del caso es que cuando hablamos de degeneración sexual, por ejemplo, ya luego llega un punto que uno se cansa de las personas de su mismo sexo, ya no encuentra satisfacción, ya uno necesita experimentar otra cosa más. Entonces ahí viene el bisexualismo, luego nos pasamos completamente a lo que es el homosexualismo. Esto puede darse en una misma existencia. Lo más común realmente es que se vaya dando así como existencias tras existencias, ¿sí? Y llega un momento en el cual ya uno está tan hastiado de absolutamente todo que uno se declara pues célibe, uno se declara pues asexual, que hay que saber que la sexualidad es el defecto lujurioso más degenerado que hay. ¿Sí? Y cuando una persona se declara asexual, contrariamente a lo que uno cree, se declara célibe, es una persona que está bastante degenerada, que en existencias pasadas se ha degenerado tanto en torno a lo sexual, ha llegado pues a un hastío y ya pues hoy nada le motiva en torno a lo que viene siendo el sexo, ¿sí? O incluso antes de llegar a ese nivel tal de celibato, pues entonces pasa por otros yoes más pesados, como la pedofilia, como la zoofilia, porque ya necesita cosas muy fuertes para pues motivarse, ¿sí? A una práctica sexual. Entonces, a eso nos referimos con que el yo evoluciona, pero es hablando en torno a lo que es la degeneración, ¿sí? Por eso de que, es que ese defecto es que es un poquito. Por eso hablábamos del alcohol, que hay que ser totalmente rotundos y radicales con este defecto del alcohol, porque asimismo uno, no, es que es un poquito, es que yo solamente bebo un poquito, pero ya luego eso se va aumentando, o para una próxima existencia pues ya el defecto viene más grande, ¿sí? Uno ve personas que en esta existencia se toman un trago de alcohol y ya inmediatamente pues se vuelven alcohólicos, de ahí para allá su vida cambia, y es porque en vidas anteriores pues han venido alimentando ese defecto y han llegado pues a este grado de degeneración, ¿sí? Otra cosa también que tenemos que saber es que todos los yoes, todos los defectos psicológicos pueden ser eliminados. Todos, no importa lo grande que sea el defecto psicológico, porque un defecto psicológico está compuesto por muchos detalles, por miles de detalles. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir detrás de esos detallitos, de esos defectos psicológicos que se manifiestan a lo largo del día. Entonces, detalle tras detalle, uno obviamente le va quitando fuerza al defecto psicológico, lo va matando también de hambre y va liberando esas esencias, va liberando esa conciencia que incluso luego nos ayudan a poder ver más detalles de ese mismo defecto psicológico. Pero todos los yoes, hay personas que a veces dicen, es que no, es que yo no puedo, es que ese defecto de la ira puede más que yo. Obvio, la ira es una cabeza de legión, ¿sí? Pero si nosotros comenzamos a desestructurar y comenzamos a estudiar la ira por partes, comenzamos, por ejemplo, a estudiar la ira con la pareja
y con la pareja, porque hay tantas iras con la pareja en torno a una situación específica, luego estudio la ira en torno a otra situación y luego en torno a otra situación, ¿sí? Hasta que ya pues elimine completamente la ira con la pareja, pero todavía me queda la ira con los hijos, la ira con los vecinos, la ira con el jefe o con los compañeros de trabajo y así sucesivamente. Le vamos quitando pues obviamente muchísima fuerza a ese defecto psicológico hasta tanto se elimine completamente ese defecto psicológico. Todos los yoes, absolutamente todos, pueden ser eliminados. El proceso para eliminarlos es aplicar la muerte psicológica. Y la muerte psicológica pues conlleva en primer lugar la autoobservación. Nosotros tenemos que evidenciar y descubrir esos defectos psicológicos en nosotros, ver, observar cómo actúan esos defectos psicológicos en nosotros. Para ello tenemos que estar en ese estado de vigilia, observando nuestro mundo interior, qué está pasando en mi interior, cuáles son los deseos que yo tengo, cuáles son los sentimientos o emociones que estoy teniendo, cuáles son las sensaciones, cuáles son los pensamientos, las proyecciones, las justificaciones, todo eso. Una vez uno evidencia y descubre, entonces viene el enjuiciamiento. Ese enjuiciamiento nos lleva a nosotros a comprender la necesidad de eliminar ese defecto psicológico. En primer lugar, que es un defecto psicológico, que no forma parte de nuestro ser, que no estamos actuando de una manera consciente, ¿sí? Y de ello nos damos cuenta por las repercusiones negativas que ese defecto psicológico nos trae, cómo nos roba nuestra energía, cómo nos hace sentir, cómo nos hace dañarnos a nosotros mismos, pero también cómo nos hace dañar a los demás, ¿sí? La conciencia obviamente no daña. Entonces ahí luego de que uno comprende viene la petición de muerte a la Madre Divina. Madre Divina, elimíname este yo. Ahí la madre actúa porque ya nosotros hemos observado el defecto, ya lo hemos comprendido. Entonces cuando la madre actúa, se vuelve polvoreda cósmica, ese cascarón que es el defecto psicológico, y entonces ahí se va a liberar la luz, que es la sabiduría que tenía atrapada el defecto, que es la misma esencia, y también el fuego, porque eso que se libera es fuego, es amor, viene siendo pues esa, incluso esa materia prima que nosotros vamos a utilizar para crearnos internamente, para crearnos nuestros cuerpos existenciales del ser. Ese es el proceso de muerte que nosotros vamos a utilizar con los defectos psicológicos. Este proceso se lleva a cabo a través de la meditación reflexiva y la muerte en marcha. La muerte en marcha es estar de instante en instante aplicando esto, la autoobservación, el enjuiciamiento y la petición de muerte, ¿sí? Hay veces cuando uno comienza a desarrollar la autoobservación que uno pues, comienza a ver muchos defectos psicológicos así muy rápidos en una sola escena que nosotros estemos viviendo, y pues uno como que no tiene tiempo de a cada uno decir, Madre Divina, elimíname este yo. Bueno, uno ahí desarrolla sus códigos con su madre, y pues uno simplemente está ahí, dele a este, al otro y aquello. Hay personas incluso que imaginan cómo su madre tiene pues una espada, y a cada defecto que va apareciendo pues sencillamente le corta la cabeza ahí en el instante. Bueno, ya cada uno pues va desarrollando esa comunicación o esos códigos con su propia Madre Divina, ¿sí? Este es el proceso de eliminar esos defectos o esos egos de manera voluntaria, ¿sí? Y esto forma parte, como vimos en la conferencia 8, de lo que es revolucionarse a sí mismo. Pero hay otro proceso en el cual los defectos psicológicos van a ser eliminados involuntariamente. El caso aquí es que los egos, los defectos psicológicos van a ser eliminados sí o sí, o de manera voluntaria, y con ello rescatamos toda la sabiduría, nos creamos a nosotros mismos y logramos la autorrealización, o de manera involuntaria en lo que son las infradimensiones del planeta Tierra, o pasar por ese proceso pues involutivo de la rueda del samsara, ¿sí? Recordemos que una persona que agota sus existencias 108 en este ciclo de manifestación sin trabajar, pues entonces ingresa a lo que viene siendo la parte involutiva de la naturaleza, y pues psicológicamente va a ir ingresando a las diferentes infradimensiones del planeta Tierra. Entonces allí, de manera involuntaria, pues va a tener que eliminar los defectos psicológicos que creó, ¿sí? Entonces va a bajar por las diferentes esferas
de esas infradimensiones o infierno, como también se le conoce, la chispa se va a ir limpiando de cada uno de esos defectos psicológicos y al final pues la chispa sale completamente limpia, pero hay que destacar que sale sin sabiduría. Adquiere un poquito de madurez, pero sin sabiduría, ¿sí? Perdió la sabiduría de esa vuelta porque no se hizo un trabajo voluntario. Entonces allí es donde la chispa se prepara para volver a iniciar ese proceso pues evolutivo que conlleva la creación de defectos psicológicos, bueno, como ya vimos en la conferencia número 8, ¿sí? Bueno, también otra cosa que tenemos que saber, y ya lo habíamos estudiado realmente, es que el yo pues es quien origina la recurrencia. Cuando un yo se manifiesta y nos hace cometer un error, pues esa situación se convierte en recurrencia, donde ese defecto psicológico pues tiene que entrar en escena. Si tiene que entrar en escena, vemos que en la próxima existencia vamos a repetir lo mismo, porque ese error, a menos que no se corrija, pues va a continuar repitiéndose cada vez agrandándose más, con mayores repercusiones, mayor karma, pero sí va a continuar repitiéndose porque no hemos aprendido la lección, ¿sí? Y pues hay recurrencias que no tan solo se procesan de existencia tras existencia, sino que también en esta misma existencia de instante en instante, pues se están procesando recurrencias. Por ejemplo, es muy común y muy seguro que todos nosotros tengamos la recurrencia ya del teléfono, porque todos los días lo primero que hacemos cuando nos levantamos es tomar nuestro teléfono e irnos incluso al baño con el teléfono. Todos los días lo hacemos. Todos los días ese yo se manifiesta, nos lleva a actuar de esa manera y se alimenta. El día que nosotros no podemos hacer esto, digamos que se nos olvidó cargar el teléfono y no podemos llevarnos el teléfono al baño porque está apagado, uno comienza a sufrir. ¿Por qué? Porque el yo comienza a montarte presión, ese yo necesita entrar en acción, ese yo necesita entonces alimentarse y tú no le estás dando en ese momento su alimento, su suplemento como lo haces todos los días. Entonces hay que ir pues quitándole fuego a ese defecto psicológico, matándolo de hambre, digámosle así, y eso lo hacemos negándonos a nosotros mismos, negándonos a hacer lo que el yo quiere que nosotros hagamos y comenzarle pues a pedirle muerte a ese defecto psicológico y a todos los detalles, ¿sí? En la mañana también es muy común que tengamos ese yo de la pereza que se manifiesta. Entonces cuando suena la alarma, lo que hacemos es que posponemos la alarma y esto lo hacemos todos los días, entonces ya hay una recurrencia, ese yo tiene que entrar en acción todos los días a esa hora, ¿sí? Entonces por eso pues explicamos ese tema que lo vimos en la conferencia 12 de las leyes de retorno y de recurrencia. Esos errores tenemos nosotros que arreglarlos, tenemos nosotros que trabajar a los actores que vienen a entrar en esas escenas o esas recurrencias, si no, no van a parar de repetirse. El yo pues también es deseo. Una forma de nosotros identificar qué es un yo es que se manifiestan como deseos. Entonces uno siente el deseo de gritar, uno siente el deseo de copular o de fornicar, uno siente el deseo de comer, uno siente el deseo de criticar, uno siente el deseo de divertirse. Ese deseo pues es la fuente de toda fuerza, es nuestro fuego. Entonces ahora mismo el yo utiliza nuestro fuego o nuestro ánimo, ¿sí? Ese deseo ustedes ven cómo nos lleva pues a actuar para satisfacer ese deseo. E incluso pueden ver que cuando uno no satisface el deseo se siente mal. Ahí comienza pues el yo a presionarme para que al fin y al cabo yo busque todos los medios para satisfacer ese deseo. El trabajo que tenemos que hacer aquí es quitarle ese fuego al defecto psicológico y dárselo a la conciencia para que tengamos ánimos y anhelos y motivación y energía para nosotros hacer las cosas de la conciencia, para salirnos debajo de esa tiranía, de esa esclavitud, de ese sometimiento en el cual nos tienen nuestros defectos psicológicos. Hay defectos a los cuales a nosotros se nos hace, digámosle así, casi que imposible negarnos. Y esto se debe a la cantidad de fuego que el defecto tiene atrapado. Y con ese fuego, pues el defecto maneja nuestra voluntad. Y la voluntad, pues está relacionado con las obras, con nuestro hacer, ¿sí? Bien, vamos a hablar entonces ahora con respecto a la personalidad. ¿Qué es la personalidad? La personalidad es un vehículo energético, ¿sí? Es el vehículo de manifestación de nuestros
defectos psicológicos. Este vehículo de manifestación, este vehículo energético, se forma en los primeros 7 años de vida y a partir de allí, pues entonces comienza a robustecerse, ¿sí? Esta personalidad, pues es una careta, es la careta a través de la cual nosotros interactuamos con nuestro exterior. También podemos decir que la personalidad es nuestra forma de ser. Cuando nosotros desencarnamos, recordemos que pues en base a nuestro karma o nuestro dharma, pues ahí se nos hace el diseño electropsíquico de la personalidad. ¿Qué significa esto? Que nosotros pues a través de ese diseño vamos a tener pues la tendencia de desarrollar tales o cuales yoes o defectos psicológicos. Ya nosotros venimos incluso predispuestos a la personalidad que vamos a desarrollar, a los yoes que vamos a desarrollar, en qué medida o en qué nivel, y todo eso pues al fin y al cabo para que nosotros cumplamos con ese destino que se nos ha trazado, ¿sí? Bien, algo muy interesante a saber es que cuando un niño nace, como el niño no tiene personalidad, los yoes no pueden ingresar al cuerpo del niño, ¿sí? El niño, por tanto, es un ser pues completamente despierto, por eso es tan hermoso, porque ahí podemos ver en todo su esplendor lo que es el 3% de conciencia libre que no se deja atrapar por los defectos psicológicos. El niño incluso los niños tienen hasta poderes, aún así no puedan expresarlos o no puedan comentarnos con respecto a ello, tienen telepatía, se comunican con la mamá a través de la telepatía, por eso la mamá sabe lo que el niño tiene, no tiene, por qué llora, dónde le duele, si le está pasando pues algo malo. El niño tiene también clarividencia y esto hace incluso que el niño pueda ver sus propios defectos psicológicos que rondan la cuna. Muchas veces los niños lloran y uno dice, bueno, pero si está alimentado, pero si no tiene nada, pero si está limpio, y lo hace porque está viendo a sus propios defectos psicológicos que están esperando ahí que se vaya creando la personalidad para ellos entonces ingresar al cuerpecito del niño, ¿sí? Entonces, bueno, a medida que vayan pasando los años, se van creando las diferentes formas de ser de estos yoes y estos yoes entonces van ingresando al cuerpo y esto se da en ese proceso desde que el niño nace hasta los 7 años. Ahora bien, ¿cómo se forma la personalidad? La personalidad en principio se forma a través de la imitación. Entonces los niños van a comenzar, dependiendo su diseño electropsíquico, a ver, por ejemplo, lo que hacen los padres, lo que hacen los hermanos, lo que sucede en la televisión, lo que hacen los compañeritos en la escuela o en la guardería, ¿sí? Y en base a su diseño electropsíquico, pues ellos van a comenzar a imitar ese tipo de cosas. Entonces ahí se comienza a formar la personalidad y los yoes sí pueden comenzar a ingresar. Entonces, por ejemplo, digamos que pues un niño viene con su diseño electropsíquico y para ello se ha determinado que este niño tiene que desarrollar el yo de la ira de tal o cual forma. Bueno, el niño se va a enviar a una familia, por ejemplo, y en esa familia el papá pues se le manifiesta la ira de esa forma, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que el niño va a ver al papá cuando se incomoda, cuando comienza a sentir ira, cómo se comporta. Entonces el niño va a aprender eso. Ya entonces ahí ha creado la forma de actuar de su yo de la ira, entonces es ahí cuando el yo de la ira pues ingresa al cuerpo del niño, ¿sí? Pero vemos que en este caso el papá, por ejemplo, cuando está airado se manifiesta de una forma pasivo-agresiva, se manifiesta utilizando el sarcasmo o la ironía. Entonces el niño va a desarrollar eso. Pero vemos que en otros casos hay niños en los cuales la ira se manifiesta siendo violentos, golpeando a los demás, ese tipo de cosas, ¿sí? Y es porque, por ejemplo, así fue que él aprendió cómo la ira se manifiesta. Entonces ahí vemos dos niños que tienen su defecto de la ira, pero en cada uno de ellos se manifiesta de una forma diferente. Entonces ahí pues también va lo que es el diseño electropsíquico de la personalidad. Digamos que, por ejemplo, una persona fue en una existencia pasada muy iracunda y en base a esa ira pues hirió a muchas personas, atemorizó a muchas personas, sometió a muchas personas también. A esa persona entonces ahora pues se determina que va a tener un karma de ser una persona miedosa y sumisa,
venganza, porque ahora le toca venir a pasar a él entonces por esas situaciones que hizo pasar en esa vida anterior a los demás. Se le hace su diseño electropsíquico, donde se predispone que pues este niño va a asumir la ira, pero en su forma pasiva, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El niño llega a esta casa donde papá se manifiesta de una forma muy violenta en torno a lo que es la ira, y mamá entonces es muy sumisa y es muy miedosa. Debido a su diseño electropsíquico, el niño lo que va a aprender y va a copiar es la acción de la mamá. Sí, porque ya se predestinó, como él tiene que venir a pagar ciertos karmas, que sea la parte pasiva de esa ira a la que se le manifieste, ¿sí? Y como les decía, no nada más se aprende del papá y de la mamá, sino de los demás familiares, los hermanitos, los abuelos, los tíos, también los compañeritos de la escuela, lo que se ve a través de las pantallas de los celulares y la televisión, y así sucesivamente, ¿sí? Eso es muy bueno pues tomarlo en cuenta, ¿sí? Porque ahora desde pequeñito nosotros a nuestros niños le damos una tablet y ahí pues dejamos que ellos vean absolutamente de todo. Muchas veces corregimos al niño para que no haga tales o cuales cosas sin darnos cuenta que realmente el niño pues va a estar aprendiendo de nuestro ejemplo, nos va a estar imitando a nosotros, no lo que le decimos, sino más bien lo que nosotros hacemos, ¿sí? Bien. Algunos elementos formadores de la personalidad. Recuerden que la personalidad pues es nuestra careta para nosotros manejarnos, relacionarnos con el mundo. Entonces algunos elementos pues son el nombre, el apellido, el sexo, la edad, la educación, la posición económica, el lugar donde nací, el idioma, los conceptos, mis hábitos, mis modas, mis costumbres, mis normas, los temores, las leyes de mi país, el oficio, la profesión que tengo, los títulos. Entonces todo forma parte de ese yo soy. Yo soy fulano de tal, mi nombre es tal, y pues nosotros creemos que realmente, que verdaderamente eso es lo que nosotros somos. Pero la personalidad, recuerden que forman parte de lo que es esa segunda dimensión o infradimensión, y realmente es algo bastante superficial. Sí, la personalidad es la superficialidad, por eso decimos que es una careta y se forma de todos estos elementos que en un momento nosotros pues vamos a tener que trabajar, vamos a tener que ir eliminando, y en este trabajo más adelante nosotros pues en segunda montaña, para ser específicos, hay que eliminar completamente la personalidad del yo, ¿sí? Para que entonces comience a surgir y actuar la verdadera forma de ser de nuestro ser. Sí, nos vamos a dar cuenta que nuestro nombre, en mi caso, no es Yesenia. Nuestro ser tiene un nombre. Nuestro ser, pues, tiene, por ejemplo, una edad, que es la edad en la cual salió del absoluto. Nuestro ser tiene una profesión, porque nuestro ser se dedica a algo en el universo. Y esas son las cosas que verdaderamente son verdaderas. La personalidad, pues como vamos a ver, es algo que muere, que se desintegra, como ya nosotros pues pudimos ver como ya pudimos ver en la conferencia número 2, es algo que se desintegra. En cada existencia nosotros vamos a tener una nueva personalidad, con un nombre diferente, con gustos diferentes, apellidos diferentes, costumbres diferentes, o van a ser en un país diferente, así sucesivamente, ¿sí? Entonces es algo totalmente superfluo e irreal. La personalidad pues está formada por muchas fracciones, y cada yo, cada defecto psicológico tiene la suya, porque cada defecto psicológico aprendió la forma en la cual debería de actuar. Entonces, mi yo de la ira actúa de tal manera, mi yo triste pues actúa de tal manera, mi yo feliz actúa de tal manera, ¿sí? Mi yo lujurioso actúa de tal manera. Cada uno de nuestros yoes pues ahí tiene su parte. Aparte de que también tenemos que saber que la personalidad, como es una careta, y nosotros cuidamos tanto a esa personalidad del qué dirán los demás, de qué pensarán, pues usualmente también sirve para reprimir ciertos yoes, ¿sí? Usualmente nosotros no dejamos que nuestros yoes se manifiesten tal cual son, porque son bastante feos, son bastante perversos, pero buscamos a través de la personalidad, que es una alcahueta de los yoes, la manera en los cuales pues estos se puedan manifestar. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro yo de la masturbación,
y estamos ahí en un grupo de personas y nos surge pues ese deseo de masturbarnos porque vimos algo, una chica, una imagen que pasó por ahí. Nosotros no vamos a comenzar a masturbarnos ahí mismo, a decir, no, vengo ahora que me voy a masturbar. Claro que no. Nosotros vamos a pararnos y vamos a decir, ya me tengo que ir, se me ha hecho tarde, tengo que ir a hacer una tarea a mi habitación, obviamente, ¿sí? Pero todo eso es una trama de ese mismo yo masturbador para que yo me pare, quede bien con los demás y pues voy y me meto en mi habitación y ahí pongo la pornografía o comienzo con ese proceso de masturbación. Y así pues en muchos otros casos, en muchos otros casos. Nosotros tenemos, por ejemplo, nuestros yoes ladrones. Sí, nuestros yoes ladrones. Y vamos por ahí y encontramos pues una cartera que está pues ahí tirada y lo primero que hacemos es pues mirar hacia todos los lados y si vemos que viene una persona, ahí está el yo que quiere llevarse esa cartera y que quiere tomar lo que tiene dentro, pero más pesa las repercusiones que eso pueda traer en algunos casos, claro, porque todo depende de lo alimentado y que esté el yo. Pero entonces ahí yo me pongo a pensar, no, pero es que si se dan cuenta, es que voy a ir presa, es que el bochorno que voy a pasar y entonces ¿qué va a decir mi mamá? Entonces ahí ustedes se dan cuenta que yo, dejo la cartera ahí, pero no es porque yo no quiera tomar la cartera, que es lo que realmente quiere hacer mi yo, sino más bien porque quiero evitar las consecuencias que eso va a traer. Entonces ahí se mete la personalidad para reprimir ese yo. Esta personalidad está muy relacionada con lo que son nuestros yoes buenos. Nuestros yoes buenos que no hacen las cosas, pero no es porque sea la conciencia que se esté manifestando, sino más bien porque quieren evitar malos comentarios, el que dirán, quieren evitar retribuciones negativas o quieren evitar sanciones, ¿sí? Pero no porque sea realmente la conciencia que se esté manifestando ahí. Esta personalidad pues obviamente nos fascina con el mundo porque es lo que nosotros creemos que somos, nos tiene totalmente hipnotizados y uno vive simplemente para alimentar la personalidad, para hacerse de un nombre, para hacerse de un apellido, para ser el doctor fulano de tal, con los títulos tal y tal, ¿sí? Y en base a eso pues uno vive. Algo también que tenemos que diferenciar es, hablando del mismo tema de la personalidad, es que existe la personalidad pasiva y la personalidad activa. La personalidad pasiva es aquella personalidad receptiva que está al servicio del ser, es aquella personalidad que nos lleva a nosotros a reflexionar antes de actuar. Y la personalidad activa, pues esta nos mantiene a nosotros identificados, esta se mantiene completamente al servicio del yo, ¿sí? Para que los yoes se manifiesten, para buscar la forma en la cual nosotros pues dejemos al fin y al cabo pasar los defectos psicológicos, ¿sí? Es como que nosotros tengamos una secretaria, veamos la personalidad como una secretaria. Esta secretaria, si llega alguien a la oficina, pues la pasiva diría, bueno, ¿y quién busca a tal persona y para qué usted viene a buscar a tal o cual persona? Y ahí ella determina, bueno, ok, entonces tiene una cita, vienen a hablar de tal o cual negocio, llama a la otra persona para preguntarle si la puede recibir y así sucesivamente, ¿sí? La personalidad activa en este caso sería pues esa secretaria que está ahí pues arreglándose las uñas y cuando viene la persona que viene pues simplemente pasa y esta no se preocupa en detenerle, en preguntarle, en nada así por el estilo. Entonces así pues realmente nos manejamos nosotros. Vienen los defectos psicológicos, nos tocan la puerta, le abrimos la puerta, buscamos la mejor manera para que el defecto psicológico se manifieste. Sin embargo, tenemos que adoptar esa postura de la personalidad pasiva, comenzar a reflexionar sobre todos los deseos que nosotros estamos recibiendo para ver si es algo consciente, si no es algo consciente, para ver los yoes que vienen detrás, cuáles son sus verdaderas intenciones, qué repercusiones nos traen a nosotros y a los demás y así sucesivamente. Bien, ya pues para pasar a la última parte, vamos a hablar con respecto a la esencia. ¿Qué es la esencia? La esencia es lo real, es lo verdadero, es lo eterno dentro de cada uno de nosotros. Es lo único que verdaderamente pues vale la pena, pues es lo único real. Ya nosotros vimos que los defectos psicológicos nos acarrean muchísimos daños y que van a morir, voluntaria o involuntariamente. La personalidad también es otra cosa que se va a desintegrar. Ahora, la esencia, eso siempre ha sido, es y siempre será, porque es lo único verdadero. Recordemos que esa esencia, pues,
tenemos nuestra esencia así completa, está dividida en dos partes. Un 97% que está atrapada por los defectos psicológicos y un 3% que es completamente libre y autoconsciente, ¿sí? Ambas partes son inmortales, solo que una pues está atrapada y condicionada por los defectos psicológicos, ¿sí? Y pues la otra, hay que decir que en el proceso en el cual uno crea la personalidad y alimenta esta personalidad, pues se duerme. Y realmente son muy pocas las personas como que vuelven a escuchar la voz de la conciencia, ¿sí? Pero el trabajo que nosotros tenemos que hacer, recordemos, es liberar toda esta esencia atrapada. Esta esencia, pues, se deja atrapar porque es inocente. Sí, es inocente, no sabe. Pero ya luego que nosotros comenzamos a hacer este trabajo de autoconocimiento, eliminar nuestros yoes, esa esencia, cada vez que eliminamos un yo, sale convertida en conciencia porque tiene ya la sabiduría del defecto psicológico. Entonces, ¿qué pasa? Esas esencias o conciencias ya liberadas, pues son fundidas con este 3% en la práctica del suprasexo. Y es así como ese 3 pasa a ser un 5, pasa a ser un 6, pasa a ser un 10, pasa a ser un 20, un 50, un 90, hasta que se completa el 100% de conciencia libre. Ahí realmente nosotros somos seres 100% conscientes, ¿sí? Otra cosa también es que, bueno, ya eso se lo mencionaba ahorita, pero se los menciono ahora otra vez. Ese 3% de esencia o de conciencia que es libre, que no puede ser atrapada por los defectos psicológicos, se manifiesta en los primeros años de la existencia, ¿sí? Y es por eso que nosotros vemos los niños tan hermosos que son los bebés, pero lamentablemente a medida que se va creando la personalidad, pues obviamente ese 3% como que se va durmiendo, se va no perdiendo, porque esto no puede ser atrapado por los defectos psicológicos, sí, pero sí, se va como que durmiendo y la voz de esa esencia o de esa conciencia se va como que debilitando. Y ya luego de que uno pase esos 7 años que solamente se enfoca en alimentar lo que son las cosas de la personalidad. Realmente luego de eso es en muy pocas personas que se da esto de que vuelvan a escuchar como la voz de esa conciencia, ¿sí? Que dicho sea de paso, ustedes están aquí y es por eso, es la voz de esa conciencia que les habla, que les hace sentir pues una especie como de atracción por estos temas. Y esa conciencia pues va despertando, porque en casi todos nosotros está dormida por el tema este de la personalidad, va despertando a medida que nosotros comenzamos a trabajar con los 3 factores para la revolución de la conciencia, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué busca la esencia? ¿Qué busca la conciencia? La conciencia, pues, lo que busca es que nosotros cumplamos con el objetivo que venimos a cumplir aquí, el camino que venimos a trazar aquí, que es el camino del autoconocimiento, el camino de adquirir sabiduría, que logremos la autorrealización íntima de nuestro ser. Por tanto, la conciencia se va a enfocar en el trabajo con los 3 factores para la revolución de la conciencia, que eso pues es lo que nos puede llevar a nosotros a lograr ese objetivo. Nacimiento espiritual, que es el sabio uso de la energía creadora sexual a través de la práctica del suprasexo. La muerte psicológica, que es la eliminación de los defectos psicológicos. Y ahí pues entonces liberamos nosotros la energía, la luz, el amor, la materia prima y el sacrificio por la humanidad, que nos lleva a desgoistizarnos y también pues a generar los méritos del corazón. Obviamente nuestros defectos psicológicos no van a permitir que nosotros desarrollemos estos 3 factores y pues la personalidad también va a contribuir a que no se dé el trabajo con los 3 factores, ¿verdad? En base a los conceptos y para no dejar que al fin y al cabo la esencia se manifieste. Se ven, por ejemplo, el trabajo del sacrificio por la humanidad. Ahí se nos meten esos yoes del qué dirán, y bien por nuestra personalidad, entonces nos da vergüenza que, por ejemplo, nos vean a nosotros hablando de estos temas. Entonces ahí vemos
vamos a ver nuestros yoes y también la personalidad confabulando en contra de uno de los tres factores. En torno al nacimiento también hay muchísimos conceptos que uno tiene en torno a lo que es la práctica del suprasexo, en torno a lo que es la muerte también hay muchos yoes que uno quiere defender y que uno pues justifica, ¿sí? Entonces siempre esas dos vertientes van a estar en contra de lo que busca la esencia, que es el trabajo y el desarrollo de los tres factores para la revolución de la conciencia. Ya pues para nosotros diferenciar lo que es el ego, la personalidad y la esencia, o sea, cómo actuaría cada uno de estos en una situación, vamos a dar pues un pequeño ejemplo, ¿sí? Imaginemos que vamos por la calle y en la calle pues ahí nos encontramos a la casera. Entonces la casera pues le debemos un dinero, tenemos varios meses así como que no le pagamos, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué haría en ese caso nuestro ego? Nuestro ego pues obviamente va a desear mentir, va a desear pues esconderse de esa persona, ¿sí? Pero entonces ahí se mete la personalidad, porque ya la otra persona me vio, no me da tiempo siquiera a esconderme. Y esa personalidad pues va a poner una cara sonriente, se va a manejar con hipocresía, con muchísima pues amabilidad. No le va a decir lo que realmente quisiera decirle a la otra persona, incluso le va a decir, no, es que yo estaba a punto de pasar por allá y qué bueno que me la encuentro y así sucesivamente. Todo muy sonriente y con muchísima amabilidad. Entonces en ese caso, ¿qué haría la esencia? No podemos decir qué haría la esencia, porque decir qué haría la esencia sería condicionarla. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer para que realmente la esencia actúe en ese instante? Pues eliminar el ego, eliminar los deseos reales de nuestro ego, pero también eliminar pues todas esas cosas que forman parte de la personalidad o de esa careta. ¿Sí? Entonces ahí vamos a eliminar el deseo de mentir, el deseo de nosotros escondernos, de hacer tal o cual cosa, de insultar, decirle esto, aquello a la otra persona, de no pagarle a la otra persona. Y también pues vamos a eliminar la hipocresía, ese yo de esa risa falsa, ese yo de la cordialidad, ese yo de la buena educación, ese yo de las mentirillas blancas y así sucesivamente. Cuando se elimine esto, o sea, todo o sea, la esencia va a actuar en base a toda esta luz y sabiduría que nosotros vamos a liberar de este proceso de muerte que hubo en torno a lo que es el ego y en torno a la personalidad. Porque no se puede condicionar. Ya cuando uno dice, no, es que yo actuaría de tal o cual manera, realmente eso es un yo que lo está diciendo. Te tiene que matar los defectos que se están manifestando en ese instante para que verdaderamente surja con esa sabiduría que estamos liberando, la forma en la que va a actuar la esencia. Lo mismo, por ejemplo, con la señora. La señora ve el señor a lo lejos, igual siente deseos de perseguirlo, de insultarlo, de avergonzarlo, de humillarlo, de llamarle ladrón frente a todos, de sacarlo de la casa, de botarlo y así sucesivamente. Pero cuando se lo encuentra ya de cerca, igual pone su cara muy fresca, con una sonrisita, ay no, está bien, no se preocupe, mire, yo le voy a dar un día más, pero yo ni siquiera estaba pensando en eso, yo ni siquiera me acordaba de eso, ¿sí? Porque obviamente quiere quedar bien. En ese caso, ¿qué tendría uno que hacer? Igual, matar todos esos deseos, todos esos egos y también matar pues ese yo hipócrita de la personalidad. Y ahí pues obviamente va a surgir lo que tenemos que decir, pero ya de una manera equilibrada, de una manera consciente, ¿sí? Cómo tenemos que actuar, cuál es la postura que nosotros debemos de tomar frente a esa situación, ¿sí? Entonces, esa es la manera realmente de que actúe la conciencia. La conciencia se manifiesta en el instante, en el ahora, en el momento presente, cuando nosotros estamos en recuerdo de nosotros mismos. La conciencia es algo espontáneo que va a surgir cuando nosotros eliminamos nuestros yoes y también cuando eliminamos pues la personalidad, ¿sí? Bueno, entonces ya con eso pues nosotros finalizamos esta conferencia del día de hoy y lo dejamos con esta frase que dice aquí: debemos volvernos reflexivos y saber diferenciar en cada acto el actor, ¿sí? Para ello pues hay que estar en autoobservación, para evidenciar y para poder descubrir.
Y bueno, pues los dejo con la invitación a la próxima conferencia donde vamos a estar estudiando la autoobservación, la observación de sí mismo. Ya hemos hablado de ello, pero le vamos a dedicar una conferencia específicamente a la autoobservación para que aprendamos a precisamente pues observar nuestro mundo interior, porque ese es el principio realmente de la muerte psicológica, y eso es lo que nos lleva a evidenciar nuestros defectos, a descubrir nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Ese es el principio de todo cambio radical y pues obviamente el principio de que sea la conciencia la que se manifieste. Recuerden que si tienen alguna duda o alguna inquietud con respecto a este tema o al curso, la pueden dejar ahí en los comentarios y pues ya luego a través de los comentarios les voy a estar respondiendo. También si quieren pues el material de las conferencias, diapositivas, también audios, pues me lo pueden dejar saber y pues yo buscaremos el medio para estárselos haciendo llegar esa información. Bueno, con esto culminamos y nos vemos en la próxima entrega. El lunes pues voy a estar subiendo esta conferencia de la autoobservación. Bye bye.